concéntrate. ¿Has dicho algo que no querías decir? ¿Te has dicho que tu actitud no es la adecuada? Pueden ser problemas de inhibición. Si estás en una cena familiar y tu prima, que todo el mundo sabe que no te cae muy bien, no hace más que comentarios irritantes, tal vez tu impulso sea el de contestarle y decirle 4 cosas no muy agradables. No obstante, si tienes un buen control inhibitorio, serás capaz de guardar silencio y mantener la compostura. Si no eres capaz de inhibir correctamente tus impulsos, tal vez termines arruinando la cena familiar. El Dr. Russell Barkley propuso un modelo de autorregulación del comportamiento, donde el control inhibitorio era la base para un buen funcionamiento del resto de funciones ejecutivas del cerebro. El control inhibitorio es básico para la flexibilidad mental, el control de la impulsividad o de las interferencias, la memoria de trabajo y la regulación del afecto y de las emociones. Un déficit en la capacidad de inhibición es el problema principal de trastornos como el TDAH. El déficit de inhibición se puede manifestar en 3 niveles diferentes. Nivel motor. Hay un descontrol en la conducta motora, por tanto, se manifiesta con hiperactividad. Por ejemplo, cuando un niño está en clase y no puede evitar levantarse todo el rato porque está cansado de estar sentado. Nivel atencional. Se manifiesta con distractibilidad y dificultades de prestar atención. Por ejemplo, cuando estamos leyendo un libro y nos distraemos porque oímos el timbre del vecino o vemos la sombra de una paloma pasar por la ventana. Nivel conductual. Se manifiesta mediante actitudes impulsivas que no podemos inhibir, como por ejemplo, tocar el pito enfurecido, cuando el semáforo se ha puesto en verde y ves que el conductor de delante no arranca automáticamente. Las estructuras frontales del cerebro son las últimas que terminan de madurar durante nuestro desarrollo. Por esto, es común ver cómo los niños más pequeños tienen dificultades para controlar su propia conducta y no manejan bien los imprevistos. Es decir, les cuesta inhibir las actividades iniciadas. Conforme vamos creciendo, si no sufrimos disfunciones específicas, nuestra capacidad inhibitoria va incrementando hasta desarrollarse completamente. La inhibición en la niñez. Aunque la estructura y naturaleza de la inhibición es debatida, se reconoce su importancia para el desempeño de los niños en ámbitos de educación formal e informal durante las etapas preescolar y escolar. Por eso es que se han desarrollado estudios de intervención destinados a conocer las plasticidades de su funcionamiento e influir otras habilidades de las cuales participa. El análisis de los programas de entretenimiento inhibitorio basados en procesos y aplicados en niños con desarrollo típico permite extraer algunas ideas y conclusiones. En primer lugar, desde la perspectiva del enfoque no unitario, se destaca la ausencia de programas de intervención destinados a estimular lo que aquí se denomina inhibición cognitiva. En segundo lugar, no se han registrado estudios con el objetivo de estimular específicamente la inhibición perceptual. Y por último, los resultados de las investigaciones sugieren que la estimulación sobre la inhibición de las conductas sería efectiva. Los 3 estudios revisados en los que se entrena de manera particular este proceso observaron objetos en las medidas de inhibición de las conductas. El control inhibitorio se divide en 3 partes: control inhibitorio de atención, control de interferencia y autocontrol. El control inhibitorio de atención se refiere a la capacidad de seleccionar el centro de atención, eliminando otros estímulos del ambiente. El control de interferencia es un tipo de inhibición cognitiva que restringe pensamientos o recuerdos no deseados. Este es equivalente a las habilidades de autocontrol y autorregulación. Estos términos tienen diferentes enfoques. En primer lugar, la autorregulación puede ser comparada con el comportamiento dirigido hacia objetivos, como sucede en las metas a mediano y largo plazo, o aprender a tocar un instrumento musical o bajar de peso. En segundo lugar, el autocontrol se refiere a delinear una serie de acciones específicas que podrían contribuir o evitar el logro de un objetivo o de una meta más general, como por ejemplo, cumplir las actividades de una dieta. Desinhibición y otros trastornos asociados a problemas de inhibición o control inhibitorio. En la infancia se puede dar lo que se conoce como la inhibición conductual, que es un rasgo del temperamento del niño que le lleva a un exceso de inhibición. Se caracteriza por tener problemas a la hora de explorar los objetos o personas nuevas y por sentir una ansiedad intensa ante lo desconocido. Esto suele desembocar en el retraimiento y evitación social.
Es muy habitual que las personas con daño cerebral en el lóbulo prefrontal por ictus, traumatismos craneoencefálicos o tumores sufran desinhibición. A veces esto se traduce como una simple e incesante verborrea o en la tendencia a toquetear todos los objetos que tienen al alcance de su mano. No obstante, a veces la desinhibición puede darse en conductas más problemáticas, desembocando en agresividad, palabras malsonantes o conductas sexuales inapropiadas. También hay casos de personas con daño cerebral que, por el contrario, su habla se ve inhibida y no sueltan palabra de manera habitual. Un déficit en la capacidad de inhibición es el problema principal de trastornos como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En el TDAH se puede dar tanto desinhibición a nivel conductual, resultando en un impulsivo, como desinhibición a nivel cognitivo, siendo muy distraído. Además, la falta de inhibición puede aparecer junto a otras alteraciones en trastornos como el trastorno obsesivo-compulsivo. En este caso, lo que ocurre es que las personas que lo sufren son incapaces de inhibir o detener el pensamiento mágico y catastrofista que le genera ansiedad. Cabe mencionar que por lo general una intoxicación aguda de alcohol también produce alteraciones del control inhibitorio. Además, el alcoholismo puede afectar de manera permanente a la inhibición. Se conoce actualmente la inhibición como uno de los principales componentes ejecutivos. La función principal de la inhibición consiste en el control de las tendencias prepotentes ligadas al pensamiento, al comportamiento y a estímulos ambientales que interfieren con el logro de tareas y objetivos actuales. El estudio de la inhibición se ha incrementado en los últimos años debido, en parte, al análisis de rol que ocupa en el conjunto de competencias sociales cognitivas a lo largo del desarrollo. Así que, ¿cómo podemos medir y evaluar la inhibición o control inhibitorio? El control inhibitorio es la base de muchos de los comportamientos de nuestro día a día. Desenvolvernos correctamente en un entorno con imprevistos o con distractores depende directamente de la calidad de nuestra inhibición. Así, evaluar nuestro control inhibitorio puede ser de gran ayuda en diferentes ámbitos de la vida. Existen 3 maneras de evaluar la inhibición. La primera es mediante el test de procesado, REST-INH, la segunda mediante el test de equivalencias INH-REST y la tercera mediante el test de desatación Focus-Shift. ¿Cómo mejorar la inhibición? La inhibición puede ser aprendida, entrenada y mejorada, al igual que las demás habilidades cognitivas. La estimulación de la inhibición se basa en la plasticidad cerebral. El cerebro y sus conexiones neuronales se fortalecen conforme se hace uso de las funciones que dependan de estos. Por lo tanto, si entrenamos frecuentemente la inhibición, las conexiones cerebrales de las estructuras implicadas en la inhibición se fortalecerán. Así cuando necesitemos inhibir alguna conducta o cognición, las conexiones serán más rápidas y eficientes, mejorando nuestra capacidad de inhibición. La constancia y un entrenamiento adecuado son imprescindibles para mejorar la inhibición. La inhibición es una de las funciones cognitivas que más utilizamos en nuestro día a día. Es la forma que tiene nuestro cerebro de corregir cualquier tipo de conducta. Por eso a continuación vamos a mostrar varios ejemplos de lo que sería un buen control inhibitorio y lo que ocurre cuando éste falla. Las personas con un mal control inhibitorio tienden a interrumpir en las conversaciones, dificultando mucho mantener una conversación fluida. Es común que ante una pregunta o problema den respuestas impulsivas y se equivoquen repetidamente. Cuando tienes una picadura de mosquito, la tendencia natural es la de rascarse. Las personas con un buen control inhibitorio serán capaces de no frotarse ninguna vez la picadura, por mucho que les moleste. Un mal control inhibitorio puede hacer que esa picadura desemboque en una herida. En base a lo explicado anteriormente, daremos una pequeña reseña sobre cómo definiríamos inhibición. La inhibición o control inhibitorio podría definirse como controlar las respuestas impulsivas o automáticas y generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento. Esta habilidad cognitiva forma parte de las funciones ejecutivas, contribuye a la anticipación, planificación y al establecimiento de metas. De este modo,
Una buena inhibición puede favorecer mejores comportamientos, notas en ámbitos académicos, más eficacia en el trabajo, mayor seguridad vial y mejores relaciones personales.